A ver. Listo. Opa. Hare Krishna. Saludos a todos. Estamos por iniciar el capítulo 4 del primer canto del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasa Tato Jayam Virayet Nasta Prayesva Vadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Srimbatam Svakata Krishna Punya Sravana Kirtana Hridiyantasto Hyavadrani Vidunati Sukrit Satam Krishna Swadhamupagate Dharmanyana Divisaha Kalaunasta Drishanusa Puranarko Dunoritam. Muy bien, así que iniciamos con el texto 1 del capítulo 4 titulado La aparición de Sri Narada. Texto número 1. Sri Vyasa Uvacha Iti Bruvanam Samstuya Muninam Dirgasatrinam Bridha Kula Patisutam Bhavricha Saunako Bravit. Traducción del verso y significado, ambos dados por Srila Prabhupada. Traducción. Al oír a Sutta Goswami hablar así, Saunaka o Saunaka Muni, quien era mayor, erudito y líder de todos los rishis que estaban participando en esa prolongada ceremonia de sacrificio, lo congratuló, dirigiéndose a él de la siguiente manera. A ver, lo leo nuevamente. Al oír a Sutta Goswami hablar así, Saunaka Muni, quien era mayor, erudito y líder de todos los rishis que estaban participando en esta prolongada ceremonia de sacrificio, lo congratuló dirigiéndose a él de la siguiente manera. Significado. En una reunión de eruditos, cuando se congratula al orador o se le recibe con algún discurso, el que lo hace debe cumplir con los siguientes requisitos. Debe ser el líder del grupo y debe ser un hombre de edad. Además, debe ser sumamente erudito. Sri Saunaka Rishi cumplía con todos estos requisitos y por eso se puso de pie para felicitar, congratular a Sri Sutta Goswami cuando él expresó su deseo de presentar el Srimad Bhagavatam tal como lo había oído de labios de Sukadeva Goswami y además tal como él personalmente lo había comprendido. La comprensión personal no implica que por vanidad uno deba intentar exhibir su propio aprendizaje mediante el hecho de tratar de superar a la acharya anterior. Uno debe tener plena confianza en el acharya anterior
y al mismo tiempo debe entender tan bien el tema en cuestión que pueda presentarlo de una manera idónea para las circunstancias particulares. La finalidad original del texto debe mantenerse. Esta frase está escrita en letras cursivas, como resaltando el texto. La leo de vuelta. La finalidad original del texto debe mantenerse. No debe extraérsele ningún beneficio oscuro, pero aún así debe ser presentado de una manera interesante para que el público pueda entenderlo. Eso es verdadera comprensión. Shaunaka, el líder de la asamblea, pudo apreciar el valor del orador Sri Suta Goswami. Simplemente cuando éste pronunció las palabras Yataditam y Yatamani Mati. Yataditam y Yatamati. Y por consiguiente tuvo mucho gusto de congratularlo con éxtasis. Ningún hombre culto debería estar dispuesto a oír a una persona que no represente a la Acharya original. Así pues, en esa reunión en la que se estaba recitando el Bhagavatam por segunda vez, el orador y el público eran genuinos. Esa debe ser la pauta de la recitación del Bhagavatam, a fin de que su verdadero propósito se cumpla sin dificultad. A menos que se cree o se genere esa situación, la recitación del Bhagavatam con propósitos ajenos es una labor inútil tanto para el orador como para el público. Fin del significado. Om Ajnati Mirandasam Jananyana Shalakayam Chaksurun Militanyana Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Nadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinavando Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanesvari Vrishavanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanevyo vaishnavevyo namo namah. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktarinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muy bien.
Hare Krishna. Muy buen día. Saludos a todos y a todas. Bueno, en todos, incluye todas. Saludos. Espero que... Bueno, hoy no es ni... La fecha es 10 de junio y es miércoles, pero al menos a mí, como estamos iniciando el capítulo 4, el primer texto, me da así como la impresión como que fuera como si fuera un lunes o como si fuera un primero de un mes, como el inicio de algo, ¿no? Así que feliz inicio de capítulo, así como feliz inicio de semana, feliz inicio del mes. Este capítulo tiene 33 textos, así que vamos a demorar un mes más o menos. Tenemos un mes para este capítulo, el cual es interesante porque inicia en el texto de ayer, literalmente ayer, Sutta Goswami dice, ok, voy a recitar este Bhagavatam. Y antes de que él inicie, lo interrumpen, es interrumpido en el texto de hoy, es interrumpido por la audiencia. Recordamos que están en el bosque todos los sabios reunidos y los sabios le han pedido a Sutta Goswami que hable, y Sutta Goswami llega un momento en el que dice, voy a recitar este Bhagavatam para ustedes, ¿no? Así que es interrumpido en este verso de hoy y se le dice que se le felicita. El mayor de todos los otros sabios que están escuchando en la audiencia lo felicita y lo congratula, no sé si esa palabra, bueno, está escrita aquí, ¿no? Pero tal vez podríamos decir que lo felicitaron, y lo glorificaron antes de que hablara lo que iba a hablar, antes de que hablara el Bhagavatam. Y en este capítulo 4 él ya se adentra, porque le preguntan, antes de que él hable, Shaunaka, que es el mayor de los sabios, le pregunta, cuéntanos cómo fue que se escribió este Bhagavatam, cómo se le ocurrió la idea a Vyasa. Ellos sabían que Vyasa lo escribió, el Bhagavatam, pero ellos no sabían qué movió, qué motivó a Vyasa para escribir el Bhagavatam. Así que este capítulo relata, al inicio del capítulo se hablan un par de textos, se habla de las cualidades de Sukadeva Goswami. Puede ser que si alguien no está familiarizado con el texto, estos nombres le resulten enredados, porque está Shaunaka, Sutta y Suka. Y... Tengo una duda porque Ajá. en sánscrito dice Vyasa o Vachana. A ver. La traducción no se nombra Vyasa. Sí, sí. Lo que pasa es que recordemos que Vyasadeva está escribiendo esto. Vyasadeva es el escritor del Bhagavatam. Y quien está narrando esto, pues es Vyasadeva, ¿no? Y hay ciertas cosas como esas que terminan siendo un poco enredadas por los personajes y porque Vyasa lo está escribiendo, pero en su escritura cuenta cómo Vyasa escribió el libro. Entonces, el texto primero en realidad es un texto de Vyasadeva, ¿no? El primero, el texto del Bhagavatam, él está escribiendo todo, pero curioso, ¿no? Que dice Vyasa Vacha, pero no se dice Vyasadeva. Sí, eso puede resultar un poquito enredado. Entonces, Sukadeva Goswami, porque, bueno, antes de decir eso, daba como un repaso general del capítulo, ¿no? Se va a hablar de cómo, movido por la compasión, ayer decíamos, Vyasadeva se dio cuenta de que Krishna se había ido del planeta y ya estaba por iniciar Kali Yuga. Vyasadeva con su... hay un término que es Trikala Gya. Trikala Gya, así. Trikala significa
los tres estados del tiempo, o las tres manifestaciones del tiempo. Trikala, pasado, presente y futuro. Trikala ña, como de conocimiento, ñana. Así que un Trikala ña es alguien que puede ver como Vyasa, alguien que puede ver los tres momentos del tiempo, el pasado, el presente y también el futuro, debido a su consagración a los temas espirituales y movido por la compasión, por la empatía, una cualidad de la que hemos venido hablando, movido por un deseo de ayudar, movido por, no porque Vyasa dijo, bueno, ¿qué libro escribo esta vez? No era un escritor que estaba inventando escribir un libro porque quería escribir un libro más, sino que fue movido por la empatía, ¿no? Movido por la compasión, y desde ahí es un ejemplo fantástico para los demás. Y luego viene el contenido del Bhagavatam en sí, ¿no? Pero la razón por la cual Vyasadeva decidió emprender esta tarea era por la compasión, por la triste realidad de los demás que vendrían, la sociedad. Movido por eso, Vyasa lo escribe, ¿no? Eso se relata en este capítulo. Ya cuando lo escribe, se relata un incidente curioso, y es que él, después de escribir, antes de llegar al Bhagavatam incluso, escribe todos los Vedas, porque el Bhagavatam es el último que él escribe, ¿no? Escribe todos los Vedas que hasta ese punto no estaban escritos. Entonces, él escribe todo y llega al momento en el que se siente insatisfecho. El caso de Vyasa es también muy interesante. Todo este capítulo 4 describe eso, va a contarnos eso, nos va a relatar de cómo después de haber hecho una gran obra para ayudar a los demás, se siente insatisfecho porque falta algo en su ayuda. Es un sabio, Vyasa, de la talla de Vyasa, haciendo algo para ayudar a los demás, y aún así, a pesar de que su corazón estaba puesto para ayudar a los demás, se sentía insatisfecho. Y al final del capítulo, el capítulo termina allí con la insatisfacción de Vyasa. El capítulo nos deja ahí como en la incertidumbre de ¿por qué razón? O sea, es entendible que yo estoy insatisfecho cuando actúo de manera egoísta, ¿no? Eso lo sabemos. Pero Vyasa, movido por la empatía, movido por el amor y por la compasión, escribió los Vedas. No era por egoísmo, y aún así, movido por la amistad y el amor y la compasión, esa acción que hizo le trajo insatisfacción. Y luego en el capítulo 5 su maestro le dice, es que tu acción de ayudar a otros está incompleta, tienes que meter a Krishna ahí también en el asunto. Si solamente quieres ayudar a otros, estoy parafraseando la conversación, ¿no? Lo iremos leyendo, pero su maestro le revela eso, ¿no? De que solamente ayudar con el mejor deseo del mundo, y Vyasa era un sabio completamente dedicado a esta labor de ayudar, ¿no? Pero su maestro le dice, es que tienes que meter a Krishna en el asunto, tienes que darles a los demás pues la información de cómo acercarse a Krishna, cómo amar a Krishna. Y a pesar de que en los Vedas hay mucha información para llevar una vida saludable, una vida piadosa, pero en los Vedas no hay información de cómo amar a Krishna, le dice su maestro. Así que si quieres ayudarlos de verdad, haz algo para darles a Krishna. Y por esa razón él escribe el Bhagavatam. Algo similar a nosotros. Hemos venido hablando de la caridad y de la amistad con otros, pero similarmente, si mi caridad y mi amistad solamente están como en un plano social, eso puede ser que le ayude un poco a la otra persona, pero después de un tiempo no nos va a dar plenitud, y es agradable, ¿no? Es agradable ayudar a alguien, por supuesto, y se fomenta. Krishna lo dice en el Bhagavad Gita, capítulo 18, le dice a Arjuna, nunca pares de hacer caridad a otro, nunca pares de hacer sacrificios, nunca pares. Son 3 actividades que nunca se deben abandonar, dice Krishna. Sin embargo, si nosotros, que estamos hoy en día, y hay crisis sociales, ¿no? Y ahora más que nunca, el ayudar a otros siempre es necesario. Y si nosotros recordamos esto de ayudar a otros, pero al mismo tiempo meter a Krishna, si voy a regalar un obsequio, puedo meter en el obsequio a Krishna ahí también, ¿no? Todas las cosas que hagas, dice Krishna, Yat Karoshi,
todo lo que hagas, todo lo que regales, en este caso, todas las ayudas que hagas a los demás, pueden ir allí, siempre podemos meter a Krishna en el regalito y regalarle eso, ese obsequio. Siempre hay una forma de krishnaizar nuestra ayuda, y cuando lo hacemos así, tendremos más garantía de que esa actividad de ayuda a otros será más satisfactoria a nosotros. De otra manera, la ayuda solamente en el plano social, y es necesaria, ¿no? Por supuesto, pero llegará un momento en el que no será satisfactorio, así como Vyasa, después de escribir todos los Vedas, lo vamos a ir leyendo, después de escribir todos los Vedas, se siente insatisfecho el pobre, y gracias a su maestro se da cuenta. Pero esa es como la revisión del capítulo, la vista del capítulo. Ya en el capítulo 5 es en donde su maestro le dice, le recomienda que escriba el Bhagavatam. Pero el capítulo 4 es nada más hasta la frustración, la tristeza y la insatisfacción de Vyasa. Y en el verso de hoy, que es el verso 1, se mencionan un par de cosas curiosas, ¿no?, que vale la pena resaltar. La primera de ellas sería que Prabhupada en el significado pone en letras cursivas, incluso pone la importancia y hace ver la importancia de que escuchemos, a ver, esta es como una recomendación tal vez para todos aquellos quienes quisiéramos compartir algo del Bhagavatam con otros. Hay algunas personas que tienen, como tal vez en mi caso, que tenemos más como labores diarias, el hablar del Gita o hablar del Bhagavatam, o como la prédica, como se dice, ¿no? Y algunas otras personas quienes tienen otras labores, tal vez familia y todo lo demás. Sin embargo, siempre se presta la oportunidad como para explicarle a otros qué es lo que hago, ¿no?, de qué se trata el Bhakti. Y en este significado, Prabhupada nos revela algo interesante, y es que para poderlo compartir apropiadamente, ya sea que uno sea un predicador a tiempo completo o que uno quiera contarle a mi primo de qué se trata esto del Bhakti, en cualquier caso, Prabhupada dice lo siguiente, vean. ¿Dónde está? Uno debe presentar el tema de tal manera, uno debe aprender a presentarlo de una manera idónea para las circunstancias particulares. La finalidad original del texto debe mantenerse, y uno debe presentarlo de manera idónea para las circunstancias particulares. Y eso lo pone en cursiva Prabhupada, lo importante que es tal vez transmitir, compartirle, ya sea a alguien, como digo, que me lo preguntó, mi primo que me preguntó de qué se trata eso del Bhakti, o a personas quienes están tal vez más dedicadas en sí a la prédica. También tengo aquí este librito que voy a leer una carta, esta es una carta de Prabhupada, y hay muchas cartas como estas, en donde Srila Prabhupada le pide a uno de sus discípulos lo mismo que acabo de leer, que de acuerdo a la circunstancia en particular, al momento en el que se encuentra, explique esto del Bhakti, pero que mida las circunstancias, que de tal manera que la persona lo pueda entender bien. Vean, una carta del 9 de noviembre del 75. Prabhupada dice lo siguiente: estudia mis libros y explica los significados con tus propias palabras. Dice Prabhupada, estudia mis libros y explica los significados con tus propias palabras. Debes instruir a todos tus presidentes de templo a que prediquen así. Eso es predicar. No tenemos que inventar algo nuevo con nuestro cerebro inútil. Todo está allí. Quien es experto en presentar estos temas ante la audiencia para que ellos lo entiendan convenientemente, eso es un predicador exitoso. Solo tienes que mencionar lo que Krishna dijo. Entonces te convertirás en un predicador.
una carta del 9 de noviembre a Jagadish Das. Así Prabhupada, y hay muchas peticiones de Prabhupada diciéndole a sus discípulos: expone esto, léelo, estúdialo, pero explícalo con tus propias palabras, de tal manera que asegúrate que las personas quienes te escuchan lo comprendan. Porque esto es como un tema de equilibrio. A veces se dice que no debemos cambiar ni una coma, ni una palabra, y en un sentido es verdad, ¿no? En un sentido es cierto, pero así como Prabhupada lo está mencionando en este verso, una persona que realmente se interesa por transmitir lo que hace a los demás, se asegura de que el mensaje se reciba claro, ¿no? Explicarlo de la mejor manera posible de acuerdo al público en general. En otras palabras, si estoy hablando con un niño, no me puedo poner a hablar de filosofía, porque generalmente la filosofía es algo denso y requiere otra comprensión. Pues puedo contar alguna historia, ¿no? Y a través de ejemplos, historias, y las historias son más fáciles de digerir, ¿no? El razonamiento de la filosofía es un poco más cuesta trabajo a veces seguir el hilo, seguir el ritmo, ¿no? Sin embargo, la razón y la filosofía es más firme, es un conocimiento más sólido que solamente historias, ¿no? Pero de todas maneras el público, la audiencia, mejor dicho, la persona quien me escucha, cambia, ¿no? Cada persona es distinta. Y yo podría decir, o alguien podría decir, bueno, yo solamente voy a repetir lo que Prabhupada dijo. Y eso nos puede traer también, no siempre es efectivo. Ayer, ¿ustedes recuerdan que ayer leímos que no hace falta solamente escuchar como, en el Gita se decía escuchar como los cerdos, ¿recuerdan? No solamente es escuchar y ya. Podríamos decir hoy también, y Prabhupada lo dice, no aquí, pero lo dice en otras ocasiones, que parecería que solamente hay que repetir como un loro. Pero repetir como un loro no será suficiente, ¿no? Se requiere repetir con comprensión, comprender lo que estoy haciendo, comprender lo que estoy diciendo, para poderlo explicar de una manera que se adecue a las personas que me escuchan. Y supongamos, ustedes recuerdan Prabhupada diciendo que una persona un brahmana, vamos a hablar aquí en términos de un brahmana, o sea, un sacerdote que expone la ciencia devocional. Prabhupada en tantas ocasiones explica que las personas con estos roles sacerdotales, podemos decir, en la sociedad, son el cerebro de la sociedad, Prabhupada dice, ¿no? Al menos en un contexto social védico es así, ¿no? Y si aquí tenemos la ciencia devocional, ¿no? Y si hay un expositor de la ciencia devocional y consigue que tiene una audiencia de 100 personas y él explica y expone su producto, expone la ciencia devocional, y al cabo de un momento, un tiempo, nadie entiende nada, al cabo de un tiempo nadie capta nada, y el orador podría concluir que la culpa es de ellos porque no entienden, ¿no? La culpa es, o la responsabilidad es de ellos, personas de cuarta categoría, personas que no tienen buenos hábitos. Si Prabhupada dice, y ustedes lo han leído seguramente, no sé si todos, si Prabhupada dice que el cerebro de la sociedad es el brahmana, entonces el cerebro tendría el deber de encontrar el método para hacer que esta ciencia devocional sea atractiva para todos los demás, ¿no? Si él es el cerebro, o ella, o ellos son el cerebro, pues un cerebro tiene toda la capacidad para descubrir el método de tal manera que este mensaje y este libro sea atractivo para los demás, ¿no? Si una persona lo habla y no es atractivo para otros, y yo digo, bueno, es culpa de ellos, eso sería un poco extraño, ¿no?
En realidad se requiere, como lo hemos leído tanto en la carta de Prabhupada de hoy, como en el mismo significado, de una cierta, no sé si decir habilidad, pero bueno, de alguna manera sí, porque todos hemos sabido, no sé, algunos tienen experiencia más fuerte que otros, pero Krishna y la conciencia de Krishna es algo real, ¿no? La conciencia de Krishna no estamos tratando de compartir un dogma, no estamos viviendo un dogma. Al menos de mi parte yo no vivo un dogma todos mis días, vivo, pues trato de vivir una cultura, vivir dentro de una cultura, no vivir dentro de una religión dogmática, al menos para mí, y trato de acercarme a personas quienes lo viven así. No vivo y no respiro todos los días sintiéndome como un religioso, a pesar de que llevo una vida monástica, ¿no? Pero de vivir una cultura, una ciencia devocional, una ciencia espiritual, ¿no? Y al ser una ciencia espiritual, es la realidad espiritual, es una realidad y es bella, ¿no? Es Krishna la fuente del amor, Krishna la fuente de todo, la fuente de la belleza. Por lo tanto, al presentar a Krishna y presentar la vida espiritual, tiene que haber una forma bella y atractiva de presentarlo, ¿no? Porque en fin de cuentas todas las almas están buscándolo a Krishna, todas las almas están buscando la vida espiritual, ¿no? Y Prabhupada en este verso es muy para todos, porque tanto nosotros quienes tenemos la labor de eso, de presentar y predicar, como técnicamente se dice, pero también aquellos, ¿no? Como ustedes, que viven en casa y que comparten, ¿no? Con familia, quien en su momento preguntan de qué se trata eso, comparten con vecinos, comparten con compañeros de trabajo, compañeros de universidad. Y de alguna manera, y claro, hay personas quienes preguntan por simple curiosidad y no quieren en sí saber de qué se trata. Hay personas que realmente tienen les intriga saber qué es lo que tú haces. Hay diferentes personas que preguntan. Pero lo cierto es que siempre podemos presentar lo que hacemos de una manera que las personas lo perciban y lo comprendan, ¿no? Aunque específicamente en esta ocasión se refiere a los que tienen un servicio a tiempo completo como predicadores, ¿no? En ambos casos nos sirve. ¿Y por qué menciono de que hay diferentes tipos de preguntas? Hay personas quienes preguntan no porque quieran saber en sí, en el fondo, sino y no sé si ustedes lo han experimentado, sino como una pregunta casual, es una pregunta. Hay personas que sí preguntan porque quieren saber por qué traes esto, que no sé si todos los devotos lo traen, pero ¿por qué te decidiste ser vegetariano? Qué sé yo, cosas así. Y si estoy en mi trabajo, si estoy en mi escuela y alguien al lado se da cuenta de que llevo 3 meses de que no como carne y me puede preguntar, oye, ¿por qué eres vegetariano? Ah, porque la religión a la que voy no me lo permite, ¿no? Es una respuesta un tanto interesante, ¿no? Porque en el sistema devocional a nadie se le obliga, ¿no? A nadie se le obliga a comer solamente vegetariano. Lo cierto es que si yo respondo de esa manera, es una respuesta con color religioso, ¿no? Esta no es una religión que te prohíbe comer carne. Diferente sería si yo digo otra respuesta, ¿no? Bueno, es que comer carne es más saludable, ¿no? Y lo cierto es que es verdad, ¿no? Y cada persona, ustedes y yo tenemos una personalidad distinta y podemos hacer el ejercicio de pensar. Piensen ustedes. Aquellos quienes practican la ciencia devocional hace un tiempo y aquellos quienes vienen entrando también pueden hacer el mismo ejercicio. ¿Qué es lo que quiero? Si yo me analizo y si yo estoy feliz o viviendo la ciencia devocional como una religión, buscaba yo una religión y ahora estoy feliz porque ya tengo una religión.
o aquellos que vienen buscando, ¿no? O descubriendo de qué se trata. Esto es una cultura, la cultura Vaishnava, que tiene un aspecto religioso, que tiene un aspecto litúrgico. Pero piensen ustedes, tal vez yo me siento más devocional cuando hago las actividades litúrgicas nada más, como cuando hago ceremonias nada más, cuando participo en el templo nada más. Pero si busco una cultura, voy a poder ser un Vaishnava en todos lados, ¿no? Cuando voy a la playa, cuando estoy con mis hijos, ayudándole en sus tareas. Y si logro vivir una ciencia devocional, puede ser más fácil de que transmita a otros, a mis vecinos y lo demás, transmita esa ciencia devocional. Puede ser que explique por qué yo no hago esto, por qué yo no como carne. No solamente porque es una religión que me lo prohíbe, que como digo, no hay nadie aquí prohibiendo cosas, sino por el contrario, todo está basado en la lógica, lo que beneficia, lo que es saludable. Y si alguien quiere seguir viniendo al templo y cantando Hare Krishna y quiere seguir comiendo carne, pues adelante. Solo que su conciencia va a estar un poco más diferente, ¿no? Y cuando me doy cuenta de que si limpio de mi vida el comer carne, mi conciencia está mejor, pues no hay nadie que me esté presionando, ¿no? Aunque por supuesto habrá personas quienes sí presionan a otros, y eso también está, desde luego. Habrá personas quienes sí ejercen una presión, pero en fin de cuentas, nuestro acharya, si ustedes lo checaron en este verso, se mencionó 2 veces la palabra acharya, Prabhupada diciendo que uno debe aprender a seguir al acharya anterior. Y Prabhupada, nuestro acharya, ayer en la tarde lo leíamos como Prabhupada era un caballero en todo el tiempo. Posiblemente habrá nosotros, yo, quien soy un estudiante y un seguidor de Prabhupada, posiblemente yo no me alcance a comportar como un caballero, estoy aprendiéndolo, pero Prabhupada siempre fue un caballero. Los acharyas no trabajan prohibiendo cosas a sus seguidores, a sus discípulos, sino más bien alentando a través de explicar detenidamente, explicarte por qué esto te causa daño, por qué esto te beneficia. Así que todo esto lo decía por los momentos en los que tenemos que compartir con otros y explicarle a otros qué es lo que hacemos. Y podemos asegurarnos de que lo expliquemos con nuestras propias palabras. Y a veces es mucho más fácil explicar con mis propias palabras, con un lenguaje que sea como más un lenguaje natural, con mi amigo, con mi primo. Porque si yo repito solamente, a veces esa idea, que si yo solamente tengo que repetir lo que dice Prabhupada, eso no es un argumento muy inteligente, porque yo podría decir, bueno, mejor voy a repetir las palabras porque Krishna es la suprema personalidad de Dios, ¿no? Y todo lo que habló Krishna es puro. Así que voy a ir con mi familia y solamente les voy a decir, Dejinos min yata deje kaumaran yauvanan yara tata dejantara praptir tira statra namuyati. Ya le estoy explicando la ciencia del alma, pero mi mamá no va a entender ni una sola palabra de eso. Tengo que traducirlo del sánscrito al español. No puedo repetir las palabras de Krishna, pero Krishna es la verdad absoluta suprema, ¿no? Si Krishna es la verdad absoluta suprema, mejor repitamos las palabras de Krishna, ¿no? Y puedo ir con mi primo y le voy a explicar ahora. ¿Qué le quiero explicar? A mi primo le voy a explicar que ofrezca una hoja y Krishna va a estar feliz, ¿no? Le voy a ir a explicar a mi primo de que hay que ofrecer todo a Krishna y le voy a decir, Patram pushpam palam toyam yo me bhaktya prayachati. Y le puedo disparar como una metralleta versos y versos y versos que fueron hablados por Krishna, ¿no? Y si fueron hablados por Krishna, tienen que tener una potencia, ¿no? Pero tiene más potencia que yo baje ese concepto al español y se lo explique en español a mi primo, ¿no? Con mis propias palabras, ¿no? Eso no quiere decir que Krishna, como aquí se dijo, no quiere decir que Prabhupada no tiene inteligencia y yo tengo que explicarlo porque Prabhupada no lo explicó bien, sino traducir. Hay lo que se llama un lenguaje como inglés y español, y hay un lenguaje cultural, hay un lenguaje que no es
no se habla el mismo lenguaje en Argentina que en México, que en Honduras, que en Panamá. Hay lenguajes culturales, ¿no? Y eso también requiere una traducción, ¿no? Y si nosotros, en la medida en la que vamos aprendiendo a transmitir lo que dice el Gita, transmitirlo de manera que mi primo o mi hermana lo entienda, entonces dice Prabhupada, vamos a ver porque Prabhupada dijo algo. Entonces el verdadero propósito se cumple con facilidad, sin dificultad. Así que eso, quería hablar de eso hoy, de cómo es el inicio del capítulo 4. Y de entrada del capítulo 4, Prabhupada describe lo importante que es comprender lo que se nos está diciendo, por supuesto, que eso lo dijo ayer. Porque en su momento todos tenemos que, nos vemos en la situación de explicar lo que hacemos. Y para eso, si queremos explicarlo bien y que la otra persona lo comprenda bien, lo mejor es explicarlo con nuestras propias palabras, ¿sí? Comprenderlo y traducirlo en un lenguaje, en nuestro lenguaje. Al final del significado, Prabhupada habla del concepto que ya lo hablamos alguna vez, de la importancia de que el que habla y el que escucha tienen que ser ambos, tienen que estar deseosos de profundizar su conocimiento espiritual, ¿no? Decíamos, si escuchamos a alguien y le pagamos para que nos cuente el Bhagavatam, eso no va a ser beneficioso para mi avance. Y lo mismo, pero al revés, ¿no? Si alguien tiene conocimiento del Bhagavatam y es un devoto, pero encuentra personas que no lo van a escuchar por deseo de avanzar, eso tampoco sería beneficioso. Ambos deben estar en la misma plataforma, ¿no? Ambos deben ser devotos del Señor, o deseosos de aprender, deseosos de encontrar respuestas. Y si ambos, si la audiencia como el orador tienen el deseo de profundizar su vida y encontrar respuestas, entonces la actividad se vuelve trascendental. Si una de las dos partes no tiene ese deseo, como Bhaktisiddhanta, ¿ustedes recuerdan? Bhaktisiddhanta Sarasvati. En ese tiempo, 1800 y tanto, sí, a principios de 1900 incluso, en ese tiempo había crecido y muy dispersa la idea del hoy, y tal vez nosotros no lo vemos mucho aquí, también porque ya pasó tiempo, pero algunas escuelas que supuestamente seguían el Bhakti, pero no seguían el Bhakti Yoga. Y esto se conocía como los Apa Sampradayas, o sea, las escuelas que estaban al revés. Y una de estas escuelas, no sé si existe todavía, pero ellos decían, sí, hay que hacer Bhakti a Krishna y servir a Krishna, y se reunían para contar de las actividades más íntimas de Krishna, las actividades de Krishna conviviendo y compartiendo con las gopis, ¿no? Y la danza rasa de las gopis, temas bastante íntimos, ¿no? Porque a ellos les llama la atención esas actividades en nombre del color y la tesitura sexual del asunto, ¿no? Y su bhakti es disfrazarse como Krishna y como las gopis y tener relaciones sexuales, ¿no? Es una cosa bien loca, pero bastante como enferma también, ¿no? Entonces uno de estos grupos estaba en Vrindavan, porque como digo, ya es más normal eso. Y supieron que Bhaktisiddhanta Sarasvati venía. Entonces le dijeron, Swamiji, por favor, venga, lo invitamos a nuestro centro para que hable de Krishna. Y ellos estaban felices, ¿no? Porque aquí hay una acharya que nos va a hablar de Krishna. Y Bhaktisiddhanta Sarasvati sabía muy bien quiénes eran ellos. Ellos estaban esperando no mejorar su vida devocional, no estaban esperando complacer más a Krishna y no estaban esperando más bien más información para seguir disfrutando de sus tonterías, ¿no? Y Bhaktisiddhanta Sarasvati es aquí este famoso incidente en donde él llega y se queda durante semanas enteras hablando de pura filosofía densa del primer texto del Bhagavatam. Y se queda durante todos los días, durante días enteros hablando de filosofía, el tatua, es pura filosofía y conceptos filosóficos del primer texto del Bhagavatam. Al cabo de unos días
ya la gente no venía, esta misma gente ya no venía. Ya cuando la audiencia era poca, y él dijo, ok, los que se quedaron después de escuchar tanta filosofía, ahora sí vamos a hablar de Krishna. Pero ya todos los seguidores baratos, los supuestos bhakti yogis, se habían ido. Porque no se trata solamente de ir, como en este caso ellos querían nada más como explotar su lujuria más bien, y no servir a Krishna, ¿no? Así que hay ocasiones en donde se puede dar que la audiencia no está en sí deseosa de aprender de Krishna, ni el orador está deseoso de servir a Krishna con lo que habla. Hay también por allí, algunos de ustedes sabrán, hay algo que se conoce como Bhakti Marga. Y creo que vale la pena mencionarlo porque con alguien nos contactó para preguntar acerca de ellos, ¿no? Y es interesante porque hay esta escuela quien practican Bhakti Yoga, en teoría, o aparentemente. Y hay el servicio de la adoración a la deidad, y el kirtan, el canto del kirtan, y la adoración a la deidad, y Krishna, y el nombre es así, Bhakti Marga, ¿no? Pero en el fondo no hay la idea de servir a Krishna, no hay la idea de, sino más bien otras ideas que son distintas, ¿no? La idea de que cuando te mueres, sirves a Krishna y tienes una deidad, Gopal o quien quieras, Govinda. ¿Para qué? Para que después del servicio a Krishna, de tanto servir a la deidad, tú te purificas y entenderás que tú también eres Krishna. Ese es el bhakti de ellos. Es un poco... Y como sabemos, hay 4 sampradayas, 4 grandes escuelas que tienen una sucesión discipular que llega directamente a Krishna. Y hay algunas, repito, tal vez en nuestro medio no tanto, pero hay algunas escuelas que pueden figurar, ¿no?, como autorizadas, y merece la pena mencionarlo porque, si bien es cierto, no estamos interesados en ir por la vida señalando a nadie, no nos interesa eso, nos interesa descubrir a Krishna y servir a Krishna y tener mejor servicio a los demás, eso es lo que nos interesa. Pero al mismo tiempo la misión de Prabhupada es Paschatya Desha Tarine, Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desha Tarine. Hay personas que en nombre del servicio de Krishna hacen lo contrario, al revés. Cante este mantra, sirva a Krishna. ¿Para qué? Para que ya cuando esté purificado, usted va a entender que usted también es Krishna y que cuando vuelva al mundo espiritual, usted se funde en Krishna y se acaba todo. Y al fin de cuentas, con el Japa Mala no hace falta cantar Hare Krishna porque cantemos otros mantras, cosas así. Y una de ellas es algunos de ustedes tal vez sabrán o conocerán esta escuela de Bhakti Mala. Ok, entonces paramos allí. Voy a checar ahí algunas de sus preguntas. Creo que estaría bien un comentario de ese verso con un ejemplo actual, como una sesión de cualquier yoga o de la ONU. Creo que estaría bien un comentario de ese verso con un ejemplo actual, como una sesión de cualquier yoga. Ajá, creo que es lo que yo estaba diciendo ahora, ¿no? Hay un incidente, ahora que dices ONU, que eso está en el Néctar de Prabhupada, el libro que leemos los domingos. En una ocasión, uno de los discípulos de Prabhupada organizó un evento y Prabhupada iba a hablar frente a la Organización Mundial de la Salud. Lo invitaron a la oficina de la Organización Mundial de la Salud. Y fueron al lugar, estaban en la recepción antes de entrar y pasar ya. Y Prabhupada estaba ahí sentado y tomó un folleto, un flyer, para ver, para curiosear tal vez, ¿no? Y se da cuenta, Prabhupada, al ver este flyer, se da cuenta de que ellos están proponiendo o estaban propagando algo así, respaldando la teoría y el asunto del aborto, ¿no? Y Prabhupada lo lee y le pregunta a su discípulo, ¿por qué me trajiste acá?, dice Prabhupada. Y el discípulo dice, Prabhupada, es que es la Organización Mundial de la Salud.
Es una institución que tiene tanto prestigio y tanta gente lo escuchará. Y Prabhupada dice, no, vámonos, no voy a hablar. Y el discípulo dice, Prabhupada, pero ya estamos acá, ¿por qué usted no quiere hablar? Y Prabhupada dice, ellos solamente van a sacar mi foto, hablando en su cámara, van a sacar mi foto y van a decir, Prabhupada apoya a la Organización Mundial de la Salud. Ellos no van a entender lo que yo quiero decir, dice Prabhupada. Ellos no van a escuchar mi mensaje, dice. Toda la gente va a pensar que estoy apoyando el aborto también, dice Prabhupada. Así que vámonos. Y el devoto le dice, pero ya estamos aquí, podemos cantar un kirtan y ellos se van a... Al final lo convencieron a Prabhupada y Prabhupada habló, todo el rato habló de que él, lo supuestamente civilizado de la civilización, pero él cuidaba eso también, de que el no apoyar en este caso, a pesar de que iba a hablar en la Organización Mundial de la Salud. Pero la gente lo iba a tomar mal. De vuelta aquí estamos hablando de cómo toma el mensaje la audiencia, ¿no? La audiencia no iba a decir, vamos a ver qué dijo el Swami en la organización, esta organización mundial. Sino la gente iba a decir cuál era el mensaje que él iba a transmitir. A través de una simple foto la gente iba a decir, el movimiento Hare Krishna es amigo de esta organización y apoya todo. Prabhupada siempre estaba atento a qué mensaje le estoy dando a la audiencia. ¿Qué mensaje, qué la gente, qué está pensando de nosotros la audiencia? A veces está esa idea de parte de algunos devotos de que no nos importa lo que la sociedad piense de nosotros. Claro que nos importa. El mensaje que damos a la sociedad, por supuesto que importa. Prabhupada en otra ocasión, cuando un discípulo estaba en India, iba para Estados Unidos y su cabello estaba creciendo, ¿no? Y Prabhupada le dice, ¿a dónde vas? ¿Por qué tienes el pelo largo? ¿Por qué no te has cortado el pelo? Él era un swami, ¿no? Y el discípulo le dice, es que voy a ir a Estados Unidos y para predicar en Estados Unidos tienes que tener el pelo largo. Y Prabhupada dice, ¿cómo que el pelo largo? Vaya a cortarse el pelo de una vez. Usted una vez tiene la oportunidad de que cualquier excusa ya quiere resurgir su mentalidad hippie. No quiero que... Y Prabhupada dice, no queremos que las personas nos confundan con otro movimiento hippie, decía Prabhupada una y otra vez. Y este es solo un ejemplo. Porque él estaba siempre deseoso de que transmitiera a su sociedad, transmitiera un mensaje a la población en general, un mensaje incluso no verbal, incluso cuando él no hablaba. Y él dice, no queremos que la gente nos confunda con un movimiento barato, hippie, dice. Y él siempre estaba ansioso, no ansioso en mal sentido, pero deseoso de qué mensaje le damos a la comunidad en general, ¿no? En otra ocasión, en India, ya hay ejemplos y ejemplos y ejemplos. Esto fue en India, en otra ocasión. Sus discípulos estaban saliendo a cantar por las calles, cantar Hare Krishna con tambores y cártalos. En realidad no recuerdo qué ciudad de India fue esto. Pero por alguna razón la gente de la ciudad no estaba apreciando, no era una ciudad sino un poblado pequeño, no estaba apreciando el kirtan, sino más bien los veían a sus discípulos de Prabhupada, los veían de menos, los veían como algo malo. Y Prabhupada cuando supo eso, Prabhupada les dijo que detuvieran el kirtan inmediatamente y que no salgamos más a hacer kirtan, porque las personas están entendiendo al revés, ¿no? En otra ocasión, Prabhupada sale del templo en India también y hay un rótulo que dice, por favor, aquí ponga sus donativos. Y Prabhupada para al presidente del templo y le dice, ¿por qué pides donativos a la entrada del templo? Y el discípulo le dijo, Prabhupada, es que tenemos que pedir donativos porque si no la gente no da. Al menos en esta ocasión Prabhupada le dice, no, tú tienes que inspirar a la gente a que se sienta feliz y entonces quiera dar un donativo. Pero no tiene que ser un requisito en nuestros templos. No podemos dar la imagen de que estamos mendigando, dice, pero no somos mendigos, dice Prabhupada. Y hay ejemplo tras ejemplo de cómo Prabhupada sí le importaba la opinión de las personas afuera. Hay otros casos en donde, vamos a ver qué hora tengo porque no quiero pasarme de la hora. Todo esto lo decía por la ONU que mencionó Madhu Gopal. Hay otros casos en donde, ¿a qué ocasiones Prabhupada no le prestaba atención? Cuando un periódico hablaba mal de él. Porque él decía, un periódico que habla mal de ese movimiento, ¿no? Y él decía, no importa, porque el periódico llega a muchos lugares, la gente sabe de nosotros,
pero cuando la gente venga a nuestro centro se va a dar cuenta de quiénes somos, decía. Se va a dar cuenta de que no somos lo que el periódico dice. Así que habían esas dos. Por supuesto que a veces él decía no importa que el periódico diga tal o cual, porque cuando vengan a nuestro centro se darán cuenta. Así que sí, él siempre estaba atento a que a la imagen y el criterio que las personas podían, la opinión que las personas en general podían tener de su movimiento. Y los libros, una de las razones por las cuales nuestros libros, yo personalmente estoy tan contento, ¿no?, de que tenemos libros de primera clase, ¿no? O sea, alguien podría decir, bueno, como son libros espirituales, no importa. Prabhupada quería que sus libros fueran de primera clase, pasta dura, con suficientes páginas a color, con láminas y un suficiente directorio al final, una guía para encontrar palabras. Prabhupada quería que sus libros fueran de primera clase, y lo son. Y déjenme decirles que en español, el BBT para español, debido a que trabaja para Latinoamérica tiene una economía allí accidentada, pero el BBT en otras zonas, libros, pero de lujo, porque el Prabhupada no es que decía, bueno, trabajamos para Krishna y eso es lo importante. Él quería que cada cosa fuera de lujo, porque es para Krishna. Claro que no solamente era porque quería aparentar con la sociedad, por supuesto que no quiero ir a ese punto, pero él siempre quería y le gustaba que las cosas fueran de lujo, fueran de primera clase siempre. Así que, y esto entra en la categoría de transmitir un buen mensaje a los demás, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando a Prabhupada le preguntaban cuántos miembros tiene el movimiento? Y Prabhupada decía, sí, tenemos centros por todos lados, gastamos tanto dinero, hacemos esto. Pero generalmente cuando en Occidente le preguntaban eso, Prabhupada hablaba de las glorias de su movimiento, porque las personas en general, si perciben que alguien tiene cosas opulentas, lo van a tomar más en serio. Y Prabhupada aprovechaba eso, ¿no? Prabhupada hablaba de las grandes glorias. Sí, tenemos tantos centros alrededor del mundo, tenemos escuela, tenemos autos, y hablaba de las cosas magníficas, sabiendo que si alguien escucha de lo magnífico de otro, esa persona merece respeto y por lo tanto voy a escucharlo, ¿no? Así que sí, parte de todo esto lo decía por la ONU que mencionó Madhugopal, parte de la práctica del servicio devocional consiste en, parecería que no, pero sí, consiste en qué imagen, qué opinión tienen las personas del movimiento de conciencia de Krishna. Y claro, hay personas que no tienen ningún criterio y van a opinar tonterías, pero no se puede caerle bien a todo el mundo, por supuesto, ¿no? Pero si logramos tener una buena impresión en aquellas personas que tienen cerebro, si logramos tener una buena impresión, eso será una prédica genial. Repetir lo que Krishna dijo adecuado al tiempo, lugar y circunstancia. Esto dice Sachiprana Prabhu y es así, es lo que nos dice Prabhupada. He visto que los devotos tienen algunas reuniones para hablar de temas como de la imagen fotográfica, de las imágenes de la Prabhupada. De la imagen fotográfica, nunca he sabido eso, la verdad, Prabhu. Hay una ocasión en donde Prabhupada está grabando una música también. ¿Han visto ese video? Y llega el devoto y le dice, Prabhupada, necesitamos una foto para que salga bien en la portada. ¿Por qué no se pone así? Y Prabhupada dice, bueno, yo no soy un modelo, si quieres pongan a otro, pero... Y eso también está en el néctar de Prabhupada. Prabhupada dice en esta ocasión, las fotos del acharya, refiriéndose a él, el acharya siempre debe tener un aspecto filosófico, no sé si ustedes recuerdan cuando lo leímos. El acharya siempre debe tener un aspecto filosófico y grave y serio, dicen las fotografías. Él mismo lo dice. De vuelta, ¿por qué? Porque es un acharya, tiene que transmitir respeto, tiene que transmitir seriedad del asunto, porque vamos a hablar de algo serio, ¿no? Así que nunca he sabido, ¿sabes? Prabhu Madhugopal, de que los devotos, posiblemente, los devotos se reúnen para hablar de imagen fotográfica. Puede ser, es posible. Totalmente de acuerdo con la importancia de que el orador explique bien el tema dependiendo de la circunstancia del público.
solo con el fin de contar el incidente. Bhaktisiddhanta Saraswati. Me perdí. Aquí está. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur fue invitado a una conferencia en la Universidad Hindú en Benares. Cuando terminó su discurso, el vicecanciller de la universidad dijo: tuve dificultad en entender su discurso y estoy seguro de que muchos otros también encontraron sus términos bastante desconcertantes. Si usted hubiera expresado sus opiniones con un lenguaje más sencillo, hubiera sido más fácil para todos haberle seguido perfectamente. Prabhupada respondió, Bhaktisiddhanta respondió: sería mejor si usted pudiera aconsejarle a sus estudiantes universitarios de la facultad que eleven su propio nivel de entendimiento. ¿Por qué me pide a mí que baje el estándar de mi discurso? Sí, incidente curioso. Sí, a veces ocurre. Si no he conocido este incidente. Eso. Siempre de acuerdo al tiempo, lugar y la circunstancia. Podemos explicar, dependiendo de quién nos pregunta, dependiendo de con quién estamos hablando. Y siempre es saludable, y más ahora, hoy en día, es un ejercicio que podemos hacer. Tratar de escuchar los mensajes de Krishna de tal manera que podamos captarlo y comprender. Y ahora en día tenemos la oportunidad de escuchar de muchos devotos quienes nos puedan explicar los temas de una manera más, responder nuestras dudas. Y eso nos mantendrá saludables, más protegidos. Y así no solamente viviremos en un movimiento dogmático que solamente aprendo y me siento más devoto cuando hago rituales y hago la liturgia, que yo me pueda sentir un devoto, un Vaishnava, en todos lados, ¿no? Porque la ciencia Vaishnava es para todos lados, no solamente para cuando hago los rituales y cuando estoy en el templo, ¿no? Así que eso, hoy es el inicio del primer capítulo, terminamos allí. Algunos de estos temas se irán repitiendo porque los primeros textos hablan del maestro espiritual, así que lo seguiremos hablando. Hoy es martes, no, hoy es miércoles. Ok, así que hoy miércoles en la noche tenemos Ramayana. Gracias a todos porque, como bien dijimos, la audiencia también hace que el asunto sea trascendental. Así que aquí estamos todos beneficiándonos y la magia ocurre gracias al Srimad Bhagavatam. Gracias a todos por participar. Saludos, que pasen un feliz día y nos vemos mañana. Hare Krishna.